por alguna razón se pone a veces este presentador que a veces avanza solo. ¿Este nos los vas a regalar? Si fuera así. ¿Nos los vas a regalar para la biblioteca? Sí, eso lo voy a dejar para la biblioteca. Si fuera así, nada más le pones pausa aquí. O sea, a veces empieza, pero tú dale aquí. Tú dale aquí. No, ya, pero no he podido, ya lo intenté varias veces. Entonces tú dale aquí. Si por alguna razón se corriera, pero ella se paró. Hola. Hola, tengan todos ustedes que están aquí debajo de nuestro emblema, el Matrix Móvil. Muy buenas tardes. Y todos los que nos están siguiendo en nuestra transmisión en streaming en cualquier lugar de este atribuladísimo planeta, tengan buenos días, tardes o noches. Me da muchísimo gusto reiniciar con esta conferencia un programa de trabajo que hemos desarrollado desde hace ya varios años de acercamiento de la cultura japonesa a nuestra biblioteca, que tiene sorpresivamente para muchos una cantidad de lectores y de personas interesadas en la cultura y en la lengua japonesa. Y me da muchísimo gusto también pues recibir a un especialista que vive en Japón, pero que nació en Mérida, no en la Mérida de Yucatán, sino en la Mérida de Venezuela, una ciudad realmente interesante y bonita, y que es el doctor Gregory Zambrano, autor de este libro que a partir de la próxima semana ya va a estar a disposición de todos ustedes en la biblioteca, Hacer el mundo con palabras. El doctor Zambrano va a hablar sobre Kobo Abe. Él es poeta, es ensayista, es editor y crítico literario. Hizo estudios de licenciatura y maestría en letras hispanoamericanas en la Universidad de los Andes en Venezuela. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Toulouse, en Francia, y también en la Universidad de Estudios Internacionales en Kanda, Japón. Actualmente es profesor asociado en la Universidad de Tokio y es conferencista asociado a distintas universidades. También está casado con una comunicóloga, si no me equivoco, mexicana, así es de que, bueno, pues ya es un hombre del mundo, como se debe ser en estos tiempos en donde algunos quieren imponer el provincianismo imperialista, ¿no? Es, bueno, pues autor de varios libros, uno sobre Mariano Picón Salas y el arte de narrar, cartografías literarias, sobre Tulio Febres Cordero y la tradición humanística venezolana, en cuya biblioteca trabajó, los universos ficcionales de Kobo Abe y Gabriel García Márquez, entre otros. Y bueno, sin más, le cedo la palabra y muchísimas gracias a él y también a nuestros amigos de la Fundación Japón por su apoyo permanente para acercar la cultura japonesa a este público y a este recinto. Gracias, Gregory, que estés por acá y bienvenido. Muchas gracias, Dariel. Muy buenas tardes a todos ustedes. Encantado de estar aquí en esta biblioteca mítica, como la Biblioteca de Babel, a la que por fin arribé esta tarde. Y muchísimas gracias por estar aquí, por la compañía. Quiero agradecer a la Fundación Japón, a la Universidad Nacional Autónoma de México y a todas las personas que han hecho posible esta visita a esta ciudad que es entrañable para mí, porque viví en esta ciudad hace 20 años, viví durante un lustro y sigo de alguna manera vinculado a tantos amigos que son mis hermanos
a quienes encuentro siempre con placer, con mucha alegría. Bueno, me dio mucho interés y mucha curiosidad saber que un seminario de estudios orientales estaba dedicado este año a la vida y a la obra de Kobo Abe, que es un escritor un poco postergado, no solo en Japón, sino también en América Latina. El profesor Ryukishi Terao, con quien he tenido el gusto de trabajar durante mucho tiempo, siempre ha sostenido que Kobo Abe es una especie de oveja negra de la literatura japonesa. Y eso tiene que ver con ciertos comportamientos, ciertas actitudes y posturas que él tuvo ante la vida, ante su momento histórico, ante su país. Y era un hombre de una gran capacidad de comprender, sintetizar y decir las cosas que pensaba sin adornarlas demasiado. Y eso le generó problemas. Entonces quizá esa forma de ser postergó muchas cosas en él y lo convirtió en un escritor un tanto extraño para el contexto japonés y para el contexto de la literatura japonesa. Entonces, hoy voy a hablar, para dar continuidad al tema que comencé ayer en la Casa de las Humanidades, que trabajé las claves distópicas para comprender su obra narrativa, y en la charla de hoy me gustaría conversar un poco a partir de mi experiencia de lector sobre el modo como ha sido la recepción de las traducciones que se han venido haciendo desde el año 2010. En el mundo hispánico, Kobo Abe se conoció fundamentalmente por dos obras. La primera de ellas, La mujer de la arena, que están viendo ustedes del lado izquierdo, es la traducción de Kazuya Sakai, que se publicó en México por la editorial Era. Ese libro fue el que dio a conocer a ese escritor en el mundo de la lengua castellana. Después, mucho tiempo después, la editorial Ciruela de España la reeditó junto con El rostro ajeno. Esa traducción de un académico y traductor español, Fernando Rodríguez Izquierdo. Ambas salieron en 1962 y 1964. Y después de allí no se volvió a editar, no se volvió a traducir y Kobo Abe desapareció durante casi 50 años. Ambas obras, La mujer de la arena y El rostro ajeno, fueron llevadas al cine con guión del mismo Kobo Abe y la dirección de Satoshi Teshigahara, que fue un director de cine muy importante en su momento. Pero, ¿qué pasó en todo este tiempo? ¿Qué pasó durante todos estos años? Bueno, se tradujeron algunos pocos cuentos para apoyar la labor de investigación de algunos académicos, sobre todo en México y en Argentina, y esas traducciones han quedado vinculadas parcialmente a esos trabajos de investigación. Hasta el año 2010, cuando apareció en España, en Barcelona, una novela que había escrito Kobo Abe en 1967, titulada Idéntico al ser humano. Entonces, entre el año 2010 y el año pasado, 2016, se ha publicado media docena de obras de Kobo Abe. Voy a hablar muy brevemente de cada una de ellas y vamos a ver la significación que cada una de ellas ha tenido como impacto de lectores en varios ámbitos. Por eso decía en el reino de Cervantes, que es el reino de la cultura y de la lengua española. Esta novela es una novela muy curiosa porque se vincula al tema de la ciencia ficción. Es una novela que tiene un personaje, el protagonista es un director de un programa de radio que se titula Hola Marciano. Así se llama el programa y el locutor explora el mundo de la ficción y de la posibilidad de los mundos de los mundos exteriores, y un día toca a su puerta un señor que se hace llamar Ishiro Tanaka, se presenta y le dice: yo quería conocerlo porque yo soy un marciano. Ishiro Tanaka se presenta como marciano y el locutor se queda sin reacción durante un tiempo y comienza un diálogo
que es delirante, un diálogo que dura aproximadamente 4 horas, preguntas, respuestas, razonamientos, dudas, ironías, hipótesis, y ese diálogo que transcurre en el tiempo de la ficción en 4 horas es el desarrollo de esa novela. Cuando los editores de Barcelona leyeron el borrador, que fue un trabajo que comenzó a hacer el profesor Terao para apoyar una investigación que yo quería hacer sobre algunos textos de Cobo Ave, buscando puntos de contacto con escritores de América Latina. Los editores se interesaron inmediatamente y dijeron, queremos publicarlo. Entonces vino ese trabajo arduo de la edición, que es la revisión, que lleva a un traductor a presentar un primer borrador a un revisor, que en este caso era yo, pasar largas sesiones de trabajo de ajustes de la sintaxis, del vocabulario, y después viene el trabajo de discusión con los editores, que también tienen sus puntos de vista, y a veces es muy difícil correlacionar los usos del español que se habla en Cataluña, que a veces se diferencia mucho de que se habla en Madrid, al español que se habla en América Latina. Yo soy venezolano, Ryukichi ha vivido en México, en Colombia, en Venezuela. Entonces, ¿cómo encontrar cierto estándar de ese lenguaje que iban a hablar estos personajes? Porque esta novela está basada fundamentalmente en diálogo. Es un diálogo muy intenso que, como les digo, dura muy poco tiempo realmente, pero es el desarrollo de la novela, para tratar de encontrar un sentido al problema que plantea Cobo Ave en ella, que es el problema de la identidad. ¿Quién es quién? La salida que hay de esta novela es entender que el sujeto que se presenta como Ichiro Tanaka está fuera de la realidad, que no es un extraterrestre, aunque sea idéntico a un ser humano, pero está completamente loco. Pero cuando lo llevan a un tribunal, después de someterlo a una serie de interrogaciones, el hombre es absolutamente lógico, coherente, dice la verdad. Nos pone a nosotros como lectores a decir precisamente quién es el que está loco. ¿Usted lector, Ichiro Tanaka, o usted locutor de radio que se lo pasaba hablando de marcianos hasta que le apareció uno? Es una novela llena de mucho humor, muy entretenida, muy intensa, y pone al lector en el reto de soportar hasta el final para ver cuál es el desenlace. Bueno, esa novela tuvo muy buen impacto, hay muy buenos comentarios, reseñas, y bueno, reapareció Cobo Ave. Ese fue como un punto de partida que nos motivó a continuar en la búsqueda de otras obras que pudieran incorporar formas diversas que tenía Cobo Ave para acercarse a los puntos de vista sobre los cuales él construye su narración. Y uno de esos puntos de vista que él desarrolla es la idea de lo siniestro. Este libro, que se titula Los cuentos siniestros, no existe en la bibliografía de Cobo Ave. O sea, la obra completa de Cobo Ave son 30 tomos. 30 tomos, de los cuales se ha traducido muy poco al español. Bueno, muy poco al inglés. Se tradujo en su momento bastante al ruso, al checo, al polaco, a los idiomas de los países que estaban en la cortina de hierro, detrás de la cortina de hierro, así llamada, porque Cobo Ave comenzó con mucho entusiasmo en la militancia política, se vinculó al Partido Comunista, pero luego empezó a entender qué pasaba del otro lado. Muchos de sus colegas escritores, que también estaban muy entusiasmados con la idea de la ciencia ficción, pues construían mundos paralelos a los del realismo socialista, y muchos de ellos fueron encarcelados precisamente por sospechas de delaciones, de espionaje, y Ave se escandalizó y comenzó a denunciar eso, y poco tiempo después lo expulsaron del Partido Comunista. Bueno, cuando nosotros nos planteamos revisar esos cuentos para darle un sentido, encontramos un eje que es la idea de lo siniestro, que es lo siniestro, lo que es cercano a nosotros, tan cercano que a veces nos espanta. Y construimos una dinámica de lecturas para tratar de ajustarnos a ciertos paradigmas, porque los cuentos de Cobo Ave están dispersos en toda su obra. Cobo Ave fue poeta, novelista, cuentista, guionista de cine, guionista de radio, fue dramaturgo,
y al final de su vida, nació en 1924, murió en 1993, había sido muy ganado por la puesta en escena. El teatro lo motivó mucho, la dirección de actores, y en esa estaba cuando lo sorprendió la muerte con una edad relativamente temprana. Luego se publicó El hombre caja. Después del impacto de Idéntico al ser humano, la misma editorial Ciruela de España contactó con el profesor Terao y le pidió explícitamente que trabajara la traducción de esta obra. Esta obra se había publicado en 1973 en japonés y se había traducido al inglés y al francés, pero no al español. Y fue un trabajo sumamente grato, sumamente amable, y después voy a hablar un poquito de cada uno de los elementos que contienen estas obras. Voy a seguirlas repasando rápidamente en el orden cronológico como han ido saliendo. Este otro libro, que se titula Historia de las pulgas que viajaron a la luna y otros cuentos de ficción científica, se publicó en Buenos Aires en el año 2013. También fue motivado por el impacto que tuvo la edición de Los Cuentos Siniestros 2 años antes. Cuando salió Los Cuentos Siniestros, fue en septiembre del 2011, la editorial Eterna Cadencia usó como una estrategia publicitaria recomendar a sus visitantes, a sus clientes, a sus lectores, que se regalara ese libro extraño, insólito, que había salido en el último trimestre del 2011 como regalo de Navidad. Y tuvo tanto impacto que la edición, que era de 2.000 ejemplares, se terminó en diciembre. La gente compró ese libro extraño, empezaron a salir reseñas, comentarios en la prensa argentina, y a nosotros nos sorprendió también por qué los argentinos se han prendido con este libro. Lo cierto es que la editorial, a comienzos del año siguiente, volvió a reimprimirlo, esta vez con un tiraje de 3.500 ejemplares. Y se ha distribuido en toda la red de bibliotecas públicas de Argentina, lo cual también es algo que nos ha llamado la atención. Entonces, motivado por ese impacto, en el año 2013 salió este libro que comenzó siendo un ejercicio de traducción para apoyar una investigación que yo estaba comenzando a hacer en Japón, bajo los auspicios de la Fundación Japón, que era leer a Kobo Abe en diálogo con la obra de Gabriel García Márquez. Les cuento rápidamente por dónde vino este impulso. Y es que cuando se publicó en 1983, 100 años de soledad en japonés, el traductor Tadashi Suzumi, que había sido el introductor de la obra de El Boom latinoamericano en Japón, tenía muchos discípulos y esos discípulos se estaban formando como traductores profesionales para distribuir todo el trabajo que había por hacer para difundir los autores del boom. Y la traducción de 100 años de soledad cayó en manos de un japonólogo extraordinario que se llama Donald King, estadounidense, y Donald King, fascinado ante la obra de García Márquez, buscó a Kobo Abe y le dijo: tienes que leer este libro, porque este escritor escribe cosas tan locas como tú. Entonces, Kobo Abe leyó 100 años de soledad y quedó fascinado, quedó encantado, y poco tiempo después en la Universidad Sofía impartió una conferencia en la que él presentó para el público japonés El mundo de Macondo, la ficción macondiana. Y esa conferencia, que se titula Gabriel García Márquez, habitante del globo terráqueo, Ryukichi y yo la conseguimos, él la tradujo, yo le hice una presentación y la publicó la revista Quimera en España. Y eso fue también otro empujón, porque encontrar puntos de contacto, el entusiasmo que Kobo Abe tiene por la obra de García Márquez en esa conferencia, hizo que los editores de la conferencia en España dijeran que mi presentación era excesivamente optimista. Pero bueno, para mí fue una revelación y me empezó a dar las pistas para hilvanar puntos de contacto. Y fui encontrando detalles que acercaban las poéticas narrativas de los dos escritores. Entonces le dije a mi estimado colega Ryukichi Terao que me ayudara a localizar cuentos que dialogaran con puntos de contacto con el mundo garciamarquiano.
Y eso produjo este libro, que entonces lo pensamos como la puesta en escena de los artículos que Cobo Ave había escrito para explicar, aquí está el libro, este es el libro, sí, para explicar, muchas gracias Daniel, qué era lo que él entendía por ficción, qué era lo que él entendía por ciencia ficción y qué era lo que él entendía por literatura hipotética. Esos artículos están todavía inéditos, ya están traducidos al español, pero no se han publicado, pero fueron la base para yo poder argumentar teóricamente el cuerpo documental de este libro, que se titula Hacer el mundo con palabras, los universos ficcionales de Cobo Ave y Gabriel García Márquez. Cuando ya terminé yo la investigación y cerré el proyecto con la Fundación Japón, había ocurrido el impacto de los cuentos siniestros. Entonces, la editorial Eterna Cadencia en Buenos Aires nos pidió este libro. O sea, se lo propusimos y encantados dijeron, tenemos que publicarlo. Bueno, salió en el año 2013 y eso ha generado pues otro impacto sumamente interesante porque le da un giro diferente al que ya los lectores que habían descubierto, vamos a poner comillas a esa expresión, la obra de Cobo Ave, se habían quedado con ganas de leer más cosas. Es decir, hay un gran salto generacional entre los lectores que en los años 60 leyeron La mujer de la arena y leyeron Idéntico al ser humano, conocieron a un Cobo Ave diferente, al mundo terriblemente pesadillesco, oscuro, cerrado, lleno de disonancias que hay en los cuentos siniestros. No sé si alguien de aquí los ha podido leer. Ayer en el seminario fue interesante porque ya muchos de los asistentes han leído casi todos estos cuentos y la profesora que me presentó dijo que trató de leerlos y después del tercero tuvo que cerrar el libro porque comenzó a padecer pesadillas. Pero no es la primera persona a la que le ocurre eso. En Japón, cuando nosotros presentamos ese libro, nos acompañó la señora Neri Abe, hija de Cobo Ave, y ella estaba extrañada de que en América Latina se interesaran por ese libro y que hubiese lectores disfrutando libros que son muy difíciles de leer porque realmente son pesadillescos. El agregado cultural de la Embajada de Venezuela en Japón, a los días, él asistió también a ese evento, se llevó su libro muy contento, me llamó como a los 3 días y me dijo, Gregory, ¿cómo pudiste trabajar tú con esos cuentos si a mí me tienen atormentado? No lo he podido dejar de leer, pero me meten miedo. Bueno, les recomiendo que entren por esa puerta para que descubran la potencia narrativa de Cobo Ave. Son cuentos muy breves, pero de mucho impacto. Luego, estos cuentos de Historia de las pulgas que viajaron a la luna son cuentos más bien vinculados a su propuesta de literatura hipotética. Es decir, él parte de los preceptos de la ciencia ficción y va introduciendo elementos que son propios de su formación profesional. Cobo Ave era médico. Él se formó como médico en la antigua Universidad Imperial de Tokio. Había vivido su infancia y parte de su adolescencia en Manchuria, cuando Manchuria estaba ocupada por Japón. Su padre era médico del Hospital Imperial en Manchuria y Cobo Ave creció en un mundo completamente ajeno al mundo japonés. O sea, sus referentes espaciales eran el desierto y el mar amarillo. Y se aficionó por los animales, por los insectos, por la entomología. De hecho, el protagonista de La mujer de la arena es un entomólogo y encuentra ese foso en el que se sumerge, una especie de arena movediza que lo lleva a un universo de significaciones muy complejas, angustiantes también. Es un entomólogo. Bueno, Cobo Ave era un curioso de las ciencias. Entonces, todo lo que es el método científico, la nomenclatura científica, él la va introduciendo en sus ficciones. Le encantan los axiomas matemáticos, le encantan las especulaciones teóricas, y cuando uno lo está leyendo, muchas veces tiene que volver a leer, porque el lenguaje marca hermosamente lo que quiere decir, pero cuando uno busca el referente, ¿qué quiere decir esto?, te golpea otra vez. Tienes que volver atrás para tratar de encontrar el sentido. Y ese es quizá el elemento que más interés ha suscitado entre los lectores de una variante, un giro diferente de una ciencia ficción a la japonesa, que es realmente la ficción hipotética de Cobo Ave. Es decir,
cómo comprender el futuro a través de hipótesis formuladas literariamente. En el 2014 se publicó otra novela que se titula Encuentros Secretos. Esa es una novela absolutamente laberíntica, muy difícil, muy compleja en su argumentación y muy absurda. Y dentro del absurdo que tiene esa novela, que es un absurdo absolutamente humorístico, de humor negro, el lector entra junto con el protagonista en un laberinto. Y es que, voy a resumir muy rápidamente esta pequeña novela para ver si se animan a encontrarla. Imagínense que una pareja está durmiendo en su departamento un día y a las 3 de la mañana tocan la puerta y cuando abre, que es una ambulancia. La ambulancia viene a buscar a la mujer. La mujer dice, pero ¿quién llamó a la ambulancia? Yo estoy bien. Y los tripulantes de la ambulancia le dicen, señora, usted no es quien para decir que está bien. Tenemos que averiguarlo nosotros. Ella no se resiste, el marido está como en shock, los hombres montan a la mujer en la camilla, el hombre solo está preocupado de que la mujer no muestre sus partes íntimas, se queda tranquilo cuando ve que sí tiene el pijama completo, que está tranquila, que se puede ir, pero luego se queda pensando por qué se la llevaron, a dónde se la llevaron. Y al día siguiente va a tratar de encontrar el hospital y empieza entonces su camino hacia el laberinto. Es un hospital, pero es como una ciudad, es un lugar que está lleno de alas, pabellones, pisos, y descubre unos personajes que están como fuera de la realidad. Para empezar, el hombre que lo atiende, que se llama el subdirector, le entrega una serie de cassettes y le dice que tiene que transcribirlos y le da una libreta y un lápiz para que él cuente qué es lo que está pasando en esas grabaciones para tratar de encontrar las claves de por qué la mujer está donde él dice que está, porque nadie la ha visto. Y resulta que lo que él empieza a escuchar es lo que está viviendo. Él empieza a contar su historia, pero el subdirector le dice que él no puede contar como en primera persona, decir yo entré, yo hice, sino él vino, él preguntó por su esposa, él quería saber dónde estaba ella. Y entonces ahí comienza el problema de la ambigüedad de la identidad. ¿Quién es él? Él es el que está buscando a su esposa, es decir, yo, o es el hombre que perdió a su esposa, que encuentra su historia en los cassettes que está transcribiendo. Bueno, él descubre un mundo sumamente oscuro, un mundo sórdido, extravagante, y descubre que realmente el director del hospital no es un hombre, o sí es un hombre, es un caballo. Es un caballo que parece un hombre, pero camina en 4 patas, se entrena para una competencia, sale a trotar todos los días y se llama el caballo. Los personajes de Cobo Ave regularmente no tienen nombre, no se llaman Pedro, José, ni Carlos, ni Marcos, se llaman A, K, S, el hombre, el del traje gris, el del traje negro, y ese mundo del hospital es el enfermero, la enfermera, el subdirector y el caballo. Ese mundo de pesadillas, de laberintos, nos va llevando entonces a comprender cómo es el sistema de salud de esa sociedad que no se sabe cuál es y del cual el sujeto no puede salir. El laberinto entonces es prácticamente el extravío absoluto porque él no se encuentra consigo mismo ni con su esposa. En 2016, el año pasado, se publicó el mapa calcinado que también narra la historia de una desaparición. Un hombre sale a hacer una gestión y no vuelve a su casa y comienza entonces un poco a la inversa del trabajo de encuentros secretos, que es la búsqueda de la mujer del hombre desaparecido y que tiene solamente como referencia un mapa que encuentran en un lugar donde él, antes de salir, había estado trabajando. Bueno, resumo muy rápidamente los elementos de esas obras que se han publicado entre el 2010 y el 2016 para tratar de explicar cómo ha sido el resurgimiento del nombre de Cobo Ave en el mundo de la lengua y la cultura hispánicas. La lectura de los volúmenes mencionados, de cuentos y novelas,
se reportan con curiosidad y sorpresa tanto en España como en América Latina. El año pasado se realizó en el Instituto Cervantes de Tokio el Congreso de Hispanistas y me solicitaron que, como ya venían trabajando con la obra de Cobo Abe, hiciera una exposición como forma de seguimiento de cuál había sido el impacto, la recepción de la obra de Cobo Abe en este resurgimiento. Y bueno, empecé entonces a googlear, a buscar cómo se está leyendo a Cobo Abe, qué se está diciendo, y empecé a recolectar reseñas, comentarios, y descubrí un mundo. Foros de discusión, lectores apasionados, fanáticos, y me di cuenta que esa iniciativa, que fue un poco una prueba de entrenamiento, de traducción que hizo Ryukichi, de lecturas que yo hice para cruzar con García Márquez, estaba ganando lectores en varios países. Bueno, ¿cuáles han sido esas plataformas de divulgación? Revistas impresas, revistas digitales, blogs, muchos blogs donde hay comentarios y reseñas, el Twitter. Cobo Abe era un escritor que tiene muchas frases como conceptos de menos de 144 caracteres en español. Es decir, visto desde la contemporaneidad, Cobo Abe sería un tuitero perfecto. Y seguramente disfrutaría mucho este tiempo por el acceso que tenemos a la información y a la rapidez a través de plataformas como Twitter y Facebook. Entonces, hay algunos tuiteros que se han puesto la capa de Cobo Abe y tuitean las frases de su obra. También los portales de las librerías. Los portales de las librerías donde se venden los libros de Cobo Abe han ayudado mucho por las reseñas críticas que han ido introduciendo como excusa de promoción, pero también las reseñas, los comentarios y los debates. Hay muchos debates de interpretación de las obras de Cobo Abe que también son fascinantes. Bueno, eso es un poco el auge que ha tenido la obra de Cobo Abe desde el punto de vista de la divulgación, siguiendo las redes actuales, las redes sociales. Bueno, ¿cuáles son los principales temas de Abe? Son temas complejos, son temas muy difíciles. Yo ayer hablaba de las distopías, de las claves distópicas que hay en la obra de Cobo Abe, que son las que apuntan a un mundo no feliz, a un mundo muy complejo, un mundo lleno de desigualdades, de incomunicación, de soledad, de vacíos, de desesperación, de imposibilidad. Y todo eso se reduce a elementos como el aislamiento, la soledad, el vacío existencial, el problema de la identidad que atraviesa toda su obra, el problema de la locura, el desconcierto frente al momento que se vive, el miedo, la muerte, la tensión entre verdad y mentira. Sin embargo, la escritura de Cobo Abe no es una escritura pesimista. ¿Y por qué no es una escritura pesimista? Creo que una de mis hipótesis de lectura es porque él expone ese mundo y no pierde el control del sentido del humor, aun cuando el humor sea un humor negro. Entonces, el humor nos salva siempre. O sea, a pesar de que las cosas estén muy mal, muy tensas, cuando reímos, estamos liberando nuestras energías y nos estamos mirando a nosotros mismos desde otra perspectiva. Y Cobo Abe jugó a eso. En los momentos más dramáticos de sus personajes, por ejemplo, al científico que le explota un experimento en la cara y pierde el rostro, y al perder el rostro sabe que pierde el alma, esa es su conciencia de narrador, sabe que no todo está perdido. Y cuando empieza a construirse una máscara para poderse vincular al mundo exterior, su único objetivo es recuperar a su esposa. Entonces, recuperar a la esposa es para él recuperarse a sí mismo, aunque sea con la mediación de una máscara, por ejemplo. Esos temas se pueden resumir entonces en algunas variantes conceptuales que pueden ser como las paradojas, la ironía, el humor y el sentido lúdico. O sea, Cobo Abe le gusta jugar con el lenguaje, le gusta jugar con las palabras, le gusta jugar con los personajes, le gusta jugar con las historias. Y en ese juego nos incorpora como lectores. Y eso a mí me ha parecido muy interesante como lector. Esta novela, que se publicó originalmente en el año 67,
plantea el problema de la identidad, ¿no? No soy un ser humano común y corriente, soy un marciano. Ese problema de alguien que se define como un marciano replantea entonces en el receptor y en el lector el problema de quién es el otro, el problema de la identidad. ¿Quiénes somos? ¿A quién nos parecemos? ¿Quiénes somos? ¿No? Esta foto que están viendo ustedes allí es la foto de la familia de Kobo Abe. Si nosotros miramos cada uno de esos personajes, lástima que se ven muy pequeñitos ahí, podemos ver que es una familia japonesa típica, padre, madre, 3 hijos, típica en ese momento. Ahora quizás un hijo, 2 o ninguno, pero este es Kobo Abe, el chico alto, y la chica que está aquí, la más pequeñita, es la señora Neri Abe, que acaba de publicar este libro. Es un libro, álbum íntimo, que ella publica como una biografía de su padre, y es un gran regalo para los lectores de Kobo Abe, porque hay fotos que nadie había visto antes. En la vida cotidiana, Kobo Abe escribiendo en su computadora, fumando, porque siempre estaba fumando. Y esas búsquedas tienen que ver también con los elementos que se recogen en los conflictos que vivió Japón después de la pérdida de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Por ejemplo, comprender que los elementos de la identidad cultural japonesa en los que habían creído como un imperio desde hacía muchos años, de repente se derrumbaron, y eso para muchos fue una catástrofe. Para muchos fue una catástrofe. Entonces, el problema de la identidad aparece en casi todos los escritores japoneses que vivieron ese fenómeno, esa ruptura, ese hiato histórico que fue la pérdida de la Segunda Guerra Mundial. Mishima es uno de ellos, ¿no? Conversaciones de una máscara es una novela que marca profundamente ese problema del otro, quién soy, quién es el otro y hacia dónde vamos, ¿no? Ante la imposibilidad del personaje de demostrar su condición de ser extraterrestre, queda en el narrador como única salida la conciencia de la locura, pero una locura construida desde la lógica argumental, la coherencia y la lucidez. Es un loco demasiado cuerdo, es un loco demasiado coherente, es un loco demasiado apegado a los referentes comprobables. Entonces, ¿quién es realmente el que está loco? No es Ichiro Tanaka, el marciano, realmente somos nosotros los lectores. Ese es el juego que plantea como una especie de propuesta didáctica la lectura de Kobo Abe. El narrador apela a la decisión del lector. Dice el narrador, todo esto será la consecuencia de la fábula vencida por la realidad o de la realidad vencida por la fábula. No lo sabemos. Me gustaría preguntárselo a usted, dice el narrador, a uno, el lector, que está situado fuera de este tribunal. ¿El lugar donde se encuentra pertenece a la realidad o a la fábula? Con esa pregunta termina la novela y uno se queda preguntando finalmente, ¿quién es el que está fuera de la realidad? Ichiro Tanaka, el loco, el locutor de Hola Marciano, o yo como lector, que además he soportado ese diálogo de 4 horas tan intensa y he llegado hasta el final de la novela. Se las recomiendo, no los va a defraudar. Los cuentos siniestros está conformado por estos cuentos: El pánico, El perro, El grupo de petición anticanibalista y Los 3 caballeros, El huevo de plomo, La casa, La muerte ajena y Al borde del abismo. Son cuentos breves, de mucha intensidad, de mucha concentración discursiva, donde el elemento pesadillesco, la amenaza de la muerte está presente, donde los personajes que no tienen nombre, no tienen identidad realmente, están buscando algo, y la confusión de las atmósferas entre la realidad, el sueño, o la realidad y la pesadilla, mucho más grave todavía. De estos cuentos, bueno, no voy a comentarlos, los invito a que los puedan leer. Quizá el que mejor recoge el tema de lo pesadillesco es el que se titula La muerte ajena, porque además denuncia la distopía totalitaria, ¿no? Encontrarse un cadáver en su casa y no poder ir con la autoridad a decir, mira, aquí hay un señor muerto, yo no sé cómo apareció ahí, yo no lo maté, sino tratar de deshacerse del cadáver para no entrar en problemas con una autoridad que lo va a acusar
sin investigar si es o no el culpable. Eso es una pesadilla horrible que uno vive junto con ese narrador que trata de deshacerse de ese cadáver que un día apareció en su casa. Los cuentos siniestros, entonces, tienen una relación de personajes con un mundo que está lleno de paradojas, vacíos, contradicciones, pesadillas, que terminan por producir miedo o angustia. Espero que a ustedes no les ocurra eso. Algunos lectores que han comentado eso tienen como lo que nos pasa cuando comemos chile, ¿no? Que nos picamos un rato, pero nomás pasa, volvemos otra vez. ¿No? Apenas hacemos así y volvemos otra vez, vamos a intentarlo otra vez. Y eso está pasando con la lectura de los cuentos de Kobo Abe. En estos cuentos hay situaciones desesperadas que anticipan irremediablemente la desgracia, el horror totalitario, el mal, la perversión, la venganza y la muerte. Pero, insisto, no son pesimistas. La salida del humor es una de las que nos salva y salva muchos de estos cuentos que además tienen siempre finales inesperados, que es algo sumamente interesante en la escritura de Kobo Abe. Uno dice, este cuento va a terminar así y resulta que no. En el momento menos esperado hay un giro y sorprende entonces un final absolutamente inesperado. Algunos de sus temas resultan altamente desafiantes para la atención del lector. Eso sí, nos obliga a estar muy atentos para poder concatenar los elementos ficcionales que él va sumando. Y en esa demanda de la atención del lector nos va siempre, de alguna manera, compensando como lectores con finales imprevistos y fascinantes. El hombre caja, como había dicho, se publicó originalmente en 1973, ¿no? ¿De qué se trata esta novela? Ahí sí voy entonces a comentar muy brevemente. La singularidad es de un hombre que mira y es mirado por una rejilla. Es un hombre, como ustedes ven allí, ese hombre caja está alterado. El hombre caja realmente tiene la caja hasta la cintura. En muchas ciudades del mundo hay hombres caja, hay hombres que viven en cajas, hay hombres que ven el mundo desde la caja, hay hombres o personas, seres humanos, que se han marginado de la sociedad en la que viven, se hartan del trabajo, se hartan de la familia, se hartan de los amigos, se hartan del lugar donde viven, se hartan de su casa y deciden irse a la calle y viven en la calle. Y su mundo realmente es la caja. Y el modo de comunicarse ellos con el mundo es a partir de lo poco que pueden ver mediante una rejilla. Esa es la historia de este hombre. Es un espacio de mediación entre su yo, el otro y el mundo real. Porque el hombre caja no solo está metido físicamente dentro de una caja, sino que también está inmiscuido en sí mismo. Lo que nosotros vamos a leer como derivación de esta propuesta vital de este personaje es su mundo interior, su reflexión. Es decir, lo que piensa, siente, anhela, cuestiona el hombre que está encerrado en la caja, pero que también está encerrado en sí mismo. Dice el hombre caja, el narrador de esa historia. Voy a narrar mi caso, dice él. Esta es la crónica de un hombre caja. Acabo de empezar a redactar esta crónica dentro de una caja de cartón que puesta sobre la cabeza me cubre medio cuerpo con holgura justo hasta la cintura. Es decir, el hombre caja de momento soy yo. Acomodado dentro de la caja, el hombre caja redacta la crónica sobre el hombre caja. Este juego de palabras es una propuesta compleja de identidad. Es decir, yo soy el hombre caja que voy a hablar sobre el otro, que es el hombre caja, que va a construir su historia como crónica del hombre caja. Es decir, yo soy el otro que va a escribir acerca del otro, que soy yo. Es sumamente complejo. Pero esa es un poco la propuesta que hay en la visión del hombre que mira el mundo desde la rejilla y descubre fuera de él a otro hombre caja al que él llama el falso hombre caja. Fuera de ese mundo hay otro hombre caja que es una proyección de sí mismo. Bueno, el hombre caja cuenta también los avatares y lo que les decía hace un momento, que hubiese sido un gran tuitero. Todo lo que ustedes ven allí, bueno, lamentablemente no lo pueden leer, pero está en Twitter, lo pueden buscar. Kobo Abe, hombre caja, puedo leer, por ejemplo, dice, me permito decir que soy experto en piernas, pues un hombre caja acostumbra a observar a la gente de la cintura hacia abajo.
Se me ocurre que me hice hombre caja para poder mirar a escondidas siempre. ¿Por qué estoy tan obsesionado con la idea de mirar a escondidas? ¿Será que soy demasiado tímido o demasiado curioso? Un hombre caja no puede dejar su caja con el único propósito de reincorporarse a la vida ordinaria. Para el hombre caja, la vida ordinaria está afuera, la vida extraordinaria está dentro de sí mismo. Bueno, muy rápidamente, estos son hombres caja. En muchas ciudades del mundo hay hombres caja. En Tokio actualmente hay hombres caja. Había hombres caja en los 60, en los 70, y eso es un fenómeno curioso que tiene que ver precisamente con el problema de la ruptura del orden de lo real para vivir una realidad diferente. Ese es su mundo, ese es su hogar, esa es su realidad desde la cual se aproxima a la visión del entorno y de los otros. Quisiera mostrar brevemente, no sé si sería posible apagar un momento esta luz para que puedan ver un pequeño videíto, muy difícil. Sí, sí se ve. Vamos a ver un pequeño corto de 5 minutos elaborado con los elementos del hombre caja para que ustedes vean la dicotomía que hay entre el hombre caja verdadero y el falso hombre caja y cómo uno intenta eliminar al otro. Vamos a tratar de verlo.
Bien, es un pequeño corto, bueno, 5 minutos. Hay muchas versiones del Hombre Caja, pueden ver en YouTube un montón que hay, porque es una novela que se presta a tratar de comprender con pocos elementos, como ven, absolutamente sobrio, vacíos, absolutos, espacios cuadriculados de visión, y la anécdota del corto es uno de los elementos con los que juega la novela, que es la posibilidad de eliminar el otro para ser yo, para que el otro termine siendo yo mismo, ¿no? Elimino al hombre caja porque yo soy el que va a ser el siguiente hombre caja. Bueno, es una novela breve, muy intensa, llena de muchos elementos abismales que son muy de la estética de Kobo Abe, ¿no? Si alguno de ustedes ha leído autores japoneses, escritores japoneses, y leen a Kobo Abe, ustedes dicen, ¿este escritor de dónde salió? Este no es japonés. Es que ciertamente Kobo Abe no parece un escritor japonés, pero no parece un escritor japonés porque no maneja los elementos tradicionales vinculados a la maravillosa cultura japonesa, milenaria, rica, variada, sino que Kobo Abe es un escritor que yo lo creo, junto con algunos otros lectores, que estaba más bien pensando en nosotros, en los lectores del futuro. Y él se escinde de esa realidad, de lo que pudiéramos llamar el color local de los japoneses, para proponer elementos que todavía no se podían visualizar y que de alguna manera los estamos visualizando. Propuso un montón de máquinas, de instrumentos que los hemos visto como realización hoy en día, ¿no? Y siempre se preocupó por elaborar hipótesis futuristas. Y es un poco el juego que hace en el libro siguiente, que es Historia de las pulgas que viajaron a la luna, y otros cuentos de ficción científica, ¿no? La ficción científica, como formulación hipotética, le permite a Kobo Abe reflexionar sobre el tema de lo fantástico, el tema de la imaginación futurista y la ciencia. Como dije hace un momento, era un hombre formado dentro de la observación científica, y los elementos del método científico los incorpora en su narrativa de una manera natural. Aquí está la lista de los cuentos que integran este volumen: La invención de R62, El palo, El dictador, El método, El valor de las orejas, El misionero, Historia de las pulgas que viajaron a la luna, Total Scope o Cine Perfecto, La soga, El diablo y El cuarto de los niños. Son todos sumamente interesantes. Ayer comenté algunos, hoy solamente voy a conectar El valor de las orejas. En el mundo en el que vivimos, llenos de inseguridades, lo que más nos da seguridad,
valga la paradoja, es tener un seguro. Todos debemos tener un seguro cuando vamos a un lugar. ¿Y cuál es su seguro? ¿Quién es su asegurador? Etcétera. Bueno, el valor de las orejas es la historia de un hombre que contrata un seguro de vida y descubre a alguien que lo convence de que una forma de obtener rápido el dinero es sacrificar una parte de su cuerpo para cobrar el seguro de manera fraudulenta. Y el hombre entonces se debate en cuál parte de su cuerpo sacrificar. Y el cuento se desarrolla en ese tópico, ¿de qué vamos a prescindir? Si vamos a fingir un accidente que nos permita sobrevivir y cobrar el seguro. Bueno, ¿cuál creen ustedes que es esa parte del cuerpo que el narrador decide sacrificar? Las orejas. Entonces, el valor de las orejas es el que construye toda una fábula para cuestionar la fagocitación que son los sistemas de seguro en el mundo. Todos los sufrimos, los padecemos, los disfrutamos también, pero eso es un submundo absolutamente kafkiano. Digo yo, no sé si alguien ha tenido excelentes relaciones con el seguro. Eso es peor. Bueno, es un libro lleno de fábulas futuristas, de hipótesis sumamente divertidas, entretenidas, nos dejan pensando, nos ayudan a pensar, a reflexionar sobre el entorno, sobre lo que somos, sobre lo que hacemos y cómo visualizamos el futuro, ¿no? Y todas están matizadas por el humor. Avanzo un poquitito para explicar cómo funcionan los elementos que articulan estos cuentos, ¿no? En primer lugar es la conciencia irónica que tienen los personajes y que tiene el narrador. Esto los hace aparecer como desesperanzados o abiertamente pesimistas, porque la visión siempre está en contraste, siempre está revisando los elementos de su realidad para cuestionarlos y siempre hay una muy fuerte carga irónica. Eso le da un valor extraordinario porque nos permite además entender la agudeza, la inteligencia de Cobo Abe para desafiar su mundo a partir de formulaciones teóricas, hipotéticas y al mismo tiempo jugar, al mismo tiempo establecer un sistema lúdico. Se tejen argumentaciones sobre el lado más oscuro o impredecible del ser humano. Se anhela el futuro y las transformaciones positivas de la sociedad, pero muchas cosas dependen del azar, es decir, no hay certezas. En el mundo de Cobo Abe no hay certezas. Por eso es que su novela emblemática, La mujer de la arena, es una novela que se desarrolla en la duda, en la duda también, en la duna, y finalmente el hombre es tragado por un orificio para el cual puede descender, pero del cual no puede salir, porque el único elemento que lo une al espacio exterior es una escalera que una mañana, cuando él ya quiere regresar a la realidad de la cual vino, ya la escalera no está. Entonces empieza a vivir en ese mundo de pesadillas, de una belleza, fruición discursiva y de un erotismo maravilloso. Si tienen la oportunidad de leer la novela o releerla, que no la hayan leído, y tienen la oportunidad de ver la novela, de ver la película, van a encontrar cómo la simbiosis del escritor que escribe la novela y escribe el guión nos transmite la misma sensación de desesperación del personaje y que quienes han leído la novela hemos sentido también la arena pegada a nuestro cuerpo. La visión del futuro estará condenada a un permanente recomenzar. Siempre él se está preguntando eso, nos lo preguntamos nosotros como lectores. ¿Podrá la ciencia revelar algún día los misterios del universo, los misterios de la vida y de la muerte? No lo sabemos. Él apunta varias hipótesis, pero siempre son salidas humorísticas, ¿no? La literatura seguirá siendo un espacio para formular hipótesis. Probablemente la literatura y todo lo que ella concita, ayuda, estimula. Anoche, en la conferencia de ayer sobre las claves distópicas, introducía un elemento que lo voy a comentar muy rápidamente aquí, y es que un genio de las artes de animación en Japón, de los videojuegos, que se llama Hideo Kojima, estrenó a mediados del año pasado un video que se llama Death Stranding, como falleciendo. Y todos los elementos que hay en los videos que
se presentaron como avance de un juego que se va a terminar, no sabemos si este año o el próximo, y que se ha generado una serie de deducciones hipotéticas porque tanto Hideo Kojima, que es el representante de la Sony para producir videojuegos de PS4, no ha querido avanzar nada al respecto. O sea, no sabemos en qué va a terminar esto. Pero Hideo Kojima, cuando hace la presentación de ese videojuego que se está proyectando, dice que está inspirado en 2 cuentos de Kobo Abe, que se titulan El palo y la soga. Y él dice que esos son los elementos que Kobo Abe explica como los primeros instrumentos que tuvo el ser humano para relacionarse con el entorno. El palo para alejar la amenaza, para defenderse, y la soga para atraer. Él dice que el palo opera como un mecanismo de alejamiento del mundo negativo, de lo negativo, y la soga como una forma de atracción del elemento positivo. Y ahí cruza en la imaginación de Hideo Kojima todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, las cadenas del ADN del ser humano, que se llama strength, y formula varias hipótesis que Kobo Abe también introduce en sus narraciones fascinantemente, que es, por ejemplo, la teoría de los agujeros negros, las teorías de la relatividad de Albert Einstein y la mecánica cuántica. Esos elementos están jugando un papel importante en el videojuego de Death Stranding. Y al mismo tiempo está potenciando la lectura de los cuentos de Kobo Abe, porque resulta que cuando Hideo Kojima hizo esa revelación en esa conferencia el año pasado, los fanáticos que tienen el mundo entero, que son legiones, empezaron a preguntarse cuáles son esos cuentos. Y resulta que la soga y el palo solo están publicados en japonés. Y dice uno de los comentaristas, por fin los hablantes del español tenemos suerte. Esos 2 cuentos están traducidos en este libro. Entonces, yo he recibido varios correos de personas de España, de Argentina, de México, preguntándome cómo consigo esos cuentos, porque el libro no está en PDF, mándame el PDF, no seas malito, como dicen en México, no seas malito, mándame el PDF. Yo no lo puedo hacer porque no lo tengo, la editorial no me lo permite. Pero ha sido interesante ver cómo esa revelación de Hideo Kojima para los fans de los videojuegos ha despertado el interés en la fuente nutricia de su imaginación simbólica a partir de cuentos literarios de Kobo Abe, ¿no? Bueno, todo eso tiene que ver con las hipótesis. ¿Qué va a pasar con el videojuego? No lo sabemos. ¿Qué va a pasar con la literatura? No lo sabemos. Entonces, voy a elaborar unas breves conclusiones y luego me gustaría interactuar con ustedes por si tienen preguntas o comentarios y yo poderles explicar un poquito esos detalles. Bueno, muchos de los relatos de Kobo Abe proponen como reto al lector una serie de contrastes. Es una literatura que contrasta la realidad. Por ejemplo, el sentido de realidad con la lógica trastocada por los sueños y las pesadillas. O sea, ¿estamos realmente despiertos o estamos realmente viviendo la historia dentro de un sueño o de una pesadilla? Muchos de estos personajes viven en la pesadilla y no pueden salir de ella. El contraste entre la verdad y la mentira. Para Abe, el juego entre verdad y mentira es también una manera de incorporar al lector a que tome partido en lo que él está contando. La falsa conciencia de la identidad con la conciencia de la falsedad. Ese es otro juego de palabras y otro juego de imágenes que él está construyendo permanentemente. Algunos conceptos que determinan los valores sociales o ideológicos de los personajes. Él los pone en contraste. Estos se ciñen principalmente al manejo de la ironía. O sea, pienso que Kobo Abe es fundamentalmente un escritor irónico. Y eso disgustaba a sus contemporáneos, sin duda alguna. Su modo de ser, su llaneza, su manera de decir las cosas como las pensaba, resultaba un poco incomprensible para un mundo en el que se guardan las apariencias, las formas, la distancia, la cortesía, y Kobo Abe, como oveja negra que era, rompía con todo eso. Y eso, como lectores, se lo agradecemos. De igual manera, vale la pena reflexionar a partir de los planteamientos de Abe sobre su horizonte de expectativa como escritor. O sea, ¿hasta dónde nos puede llevar? Y en ese punto, uno se hace preguntas. ¿Pensaría él en lo que se ha llamado el lector implícito de sus relatos? Él imaginaba quién era su lector, quién sería hipotéticamente su lector. Y eso me llama la atención porque después de esas 2 novelas que se publicaron, La mujer de la arena y El rostro ajeno, ¿por qué? Por lo menos en la lengua castellana desapareció.
ya no se volvió a publicar. ¿Y por qué después de que él fue expulsado del Partido Comunista japonés y sus obras que habían tenido mucho éxito en los países del antiguo bloque soviético dejaron de publicarse, se censuró prácticamente? Es curioso saber qué ocurre, ¿no? Y por qué algunos lectores japoneses lo leyeron con entusiasmo en su época y hoy día se lee poco. Yo cuando hacía esta investigación, que entrevisté a varios académicos y fui a muchas universidades y a varias ciudades, a todos les preguntaba si había leído a Kobo Abe, qué había leído, qué le había parecido, un poco para sondear las expectativas del lector de su época, y algunos dijeron, bueno, leí La Mujer de la Arena o vi la película, pero es poco realmente en Japón y mucho menos en el mundo occidental. El valor de las traducciones se repotencia al construir puentes interculturales. De eso estamos absolutamente seguros. Desde los años 70 en Japón comenzó un boom que descubrió el mundo mágico de la literatura latinoamericana. Se tradujeron en un primer envión 14 novelas y no han dejado de publicarse. Todos los premios Cervantes se publican en japonés. Se han publicado novelas que eran intraducibles, como Tres tristes tigres de Cabrera Infante, está traducida al japonés. Ahorita los lectores están fascinados con la obra de Roberto Bolaño. Es un bestseller, se está leyendo y se están escribiendo muchos trabajos de investigación en las universidades. Y bueno, eso es un poco el trabajo que hacemos. Ahora mi interés en leer a Kobo Abe fue principalmente para tratar de entender su visión del mundo, su momento histórico, y encontré muchas relaciones afortunadas con la narrativa de García Márquez, y creo que podemos seguir indagando en esos tópicos de comparatística, que siempre son muy gratos porque nos ayudan a mirarnos en el otro, en la alteridad, ¿no?, que somos. Gracias a esto, Kobo Abe puede leerse en nuestra lengua castellana. Yo estoy muy agradecido con los lectores jóvenes. Los más jóvenes ahorita están entusiasmados leyendo a Kobo Abe. Ayer me dio mucho gusto en la conferencia de la Casa de las Humanidades que muchos jóvenes están leyendo y ya tienen los cuentos leídos y me preguntan, ¿y ahora qué viene? Ya hemos leído todo esto, ya se han leído estos 6 libros. Bueno, es una hipótesis también, no sabemos qué viene, depende de la disposición de mi querido amigo Ryukichi Terao, con quien tengo 20 años de amistad y 10 años trabajando con esto. Esto viene desde hace 10 años, leer a Kobo Abe, acompañar las traducciones, pero también es una hipótesis, ¿no? Ryukichi es un japonés también un poco diferente, es un japonés que no usa reloj, no tiene agenda, no tiene teléfono celular, formó un grupo entre sus amigos, manipulándolos a todos, se llama el Comité de Resistencia Antimovilista, o sea, antiteléfonos móviles, pero nunca llega tarde a una cita, no se le olvida nada, es muy, muy especial, ¿no? Traduce del español al japonés, del japonés al español, a la velocidad del Shinkansen, y dice además que él es un traductor caprichoso. Solo traduce lo que le interesa. Y yo he tenido la fortuna de trabajar con él traduciendo a uno de los autores que más le interesan, porque él un poco también es como un personaje de Kobo Abe muchas veces. Yo le digo, tú eres un personaje que se escapó de las obras de Kobo Abe, y se muere de risa. Me dice, bueno. Hay que considerar entonces la distancia estética que se revela entre los paradigmas y valores de la cultura japonesa leída en sus autores clásicos, por ejemplo, Akutagawa o Tanizaki, que son maravillosos, son fascinantes, Mishima o Dazai, o Eken Saburo, o Haruki Murakami, o Ryu Murakami, o Banana Yoshimoto, o muchos otros. Son tantos los escritores japoneses que generan lectores y fascinados seguidores en nuestro mundo. Pero Kobo Abe, la verdad es que no se parece a ninguno. Y ahí está su singularidad y está el reto que nos lleva a comprenderlo y a leerlo con interés, con pasión y, en mi caso, con gratitud. Finalmente, pues quiero extenderles a ustedes al momento de expresarles nuevamente mi gratitud por tenerlos esta tarde aquí, por gozar del privilegio de la compañía de ustedes. Es una invitación abierta a leer a Kobo Abe, que es un autor excepcional, creativo, inteligente, lúdico y divertido. A pesar de ese mundo pesadillesco y horroroso que les describí, se van a divertir, van a disfrutar y se van a reír, aunque sea con esa risa triste de los payasos a veces, ¿no? Así es que les agradezco mucho y estoy a la disposición de ustedes para preguntas o comentarios.
aproximadamente. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias nuevamente a la Fundación Japón, que además nos ha apoyado en incrementar nuestro acervo de literatura japonesa, en donde está también obras de Kobo Abe. La biblioteca ya cerró hace como media hora, entonces pues nos vamos a tener que quedar a vivir acá, al menos hasta mañana. Así es de que tenemos mucho tiempo, o si bien quieren hacer una preguntita, para hacer personajes un poco de Kobo Abe, si quieren hacer una preguntita, estoy seguro que Gregory, que le gusta Kobo Abe, pues les va a contestar, pero vamos a hacerlo más o menos pronto. A ver, ¿quién levanta la manita? ¿Quién quiere hacer una pregunta, un comentario? Se han quedado, a ver. Mi nombre es Susaki, de Fundación Japón, México. Era estudiante de prepa, yo soy fanático de... Porque en aquel momento, no solamente yo, sino también como, por ejemplo, ministro de Shimizu, de Moda Japón ayer, dijo que él, pues, alrededor de él estaban muchos amigos que, pues, usa mucho tiempo para leer el libro de Kobo Abe y leyendo mucho se convierte en su cara algo raro, ¿no? Entonces tal vez en aquel momento mi cara también muy raro. Y bueno, no es como un comentario mío, pensando en aquel momento. Para un estudiante de prepa como de Subribe de Tokio, bueno, aquel momento Tokio todavía no tan urbanizado. Están empezando urbanizar. Entonces, el mundo de Kobo Abe es como un símbolo, un tema de urbanización. En este festival de cultura, de teatro de mi prepa, cada año organizamos festival de teatro y un año se trata a su novela Tomodachi, amigos. Esa novela es muy interesante, pues que vive un hombre solo, un departamento de una urbe, donde, no sé dónde sea, pero un día pues llega una familia, una gran familia, como 6 personas, 7 personas, ¿no? Y pues al principio se entra con mucha cortesía, pero allá se viven con ellos, con él, o sea, como invadiendo, ¿no? Al principio, ¿por qué no? No, por favor, ya salgan, pero poco a poco, esa es mi impresión, siente como algo familiar, ¿no? Porque él vivía solo, muy triste, abandonado. Pero pues con su presencia de esta familia muy raro, él otra vez pensaba, es algo muy bueno, ¿no? Vivir con gente. Entonces, para nosotros de estudiantes de prepa de aquel momento, esta obra es muy interesante porque para nosotros jóvenes de aquel momento, urbanización es algo bueno, algún sueño. Cambiar nuestra vida muy tradicional a como algo contemporáneo. Pero en esta obra, la urbanización no solamente siempre es bueno, o sea, perder su relación con gente, algo así. Bueno, así, para nosotros, Kobo Abe es algo especial para darnos una oportunidad de pensar otra vez el mundo donde vivimos.
Bueno, entonces una pregunta, por favor, no está relacionada con mi impresión, pero usted dice que Kobo Abe no es como escritor muy japonés. No se trata tema muy tradicional de como otros, ¿no? La misma cosa dicen que a Haruki Murakami en Japón, pero con el sentido algo como un demérito en la sociedad, o digo, o en el mundo de literatura japonesa, ¿no? ¿Cómo usted piensa este carácter de no es muy japonés de Kobo Abe, es demérito de su evaluación a él o en Japón y también afuera de Japón? Gracias. Sí, muchas gracias, señor Susaki. No lo veo como un demérito, lo veo como una forma de diferenciarse de una tradición incorporándola de alguna manera, porque los elementos que aparecen explícitamente japoneses son, por ejemplo, alusiones al tatami, a que algo cuesta 50 yenes, o que el personaje toma sake, o que disfruta, por ejemplo, el wasabi. Esos son los elementos que podemos entender como elementos de lo japonés. Pero las ciudades no se parecen, las ciudades, las historias, no se parecen a ninguna ciudad japonesa. Las relaciones culturales, la idea de cómo los personajes se involucran con la tradición japonesa, no existe como si existe en Soseki o si existe en Mishima, que aparecen elementos de lo japonés que es tan difícil de definir, pero que en Kobo Abe no hay una preocupación por eso, sino por más bien presentar problemas que son como del hombre universal, de cualquier lugar del mundo. Esas historias pueden suceder en cualquier lugar del mundo. Pero una obra como La nieve tenue solo puede suceder en Kioto, por ejemplo. Haruki Murakami, a despecho de lo que muchos piensan, para mí sí es un escritor que incorpora muchos elementos de Japón, de la cultura popular japonesa, de la espacialidad japonesa. O sea, los espacios de Murakami son el metro, los restaurantes familiares, que hay muchos, los hoteles, los lugares del amor furtivo, los personajes se encuentran para beber sake o beber té verde. Los personajes de Kobo Abe nunca beben té verde, por ejemplo, ¿no? Nunca comen tofu, aunque en el misionero quiere regresar a su espacio sideral para que los que habitan afuera conozcan el tofu. El tofu es una especie de pasta de soya que se come como si fuese un queso, es delicioso. Y este extraterrestre se fascina con el tofu y lo quiere llevar a su mundo extraterrestre, pero no sabe cómo conservarlo fresco. Ese es el dilema de uno de los personajes. Pero en Murakami sí aparecen muchos elementos de Japón. Por ejemplo, ahora en una obra reciente que se llama Underground, que es la relación literaria de los ataques terroristas con gas sarín en el metro de Tokio. Y la novela se desarrolla con capítulos que se llaman Estación Omotesando, Estación Shibuya, Estación Ginza. Es la realidad cotidiana de un japonés. Entonces, con Haruki Murakami a veces lo que hay es como cierto prejuicio. Y yo particularmente disfruto mucho la obra de Murakami y disfruto mucho la construcción que él hace de sus personajes femeninos. Los personajes femeninos de Murakami para mí son fascinantes. Se le quedan a uno grabados y yo los veo en las cañas. Yo a veces visualizo a una mujer y digo, este es un personaje de Murakami. Entonces, gracias por esa intervención. Me ha permitido entonces explicar un poquito para que no se genere un malentendido, ¿no? Hay muchas formas de ser japonés, ¿no? Y así como Murakami ama el jazz y vive fuera de Japón y va de vez en cuando, es tan japonés como Kobo Abe, que vivía en Japón, no leía en ningún otro idioma, leía solo en japonés, escribía en japonés, pero vivía atento a lo que estaba pasando en el mundo entero. Entonces, lo que él dice de García Márquez, que es un escritor del globo terráqueo, yo también pienso que es como un espejo. Realmente Kobo Abe es un escritor del globo terráqueo. Por cierto, esta conferencia
voy a hacer una cuña publicitaria, que publicó la revista Quimera de España. Está publicada en un blog que se llama Los Mapas Secretos, que yo coordino y que tiene una sección dedicada a la literatura japonesa. Si tienen interés en saber cómo leyó Kobo Abe a García Márquez, lean esa conferencia, se van a divertir mucho. Se llama García Márquez, habitante del globo terráqueo, donde él explica por qué los occidentales y los orientales son diferentes, porque unos tienen el cerebro digital y los otros el cerebro analógico. Y explica que todo tiene que ver con el impacto que nos produce, dice él como japonés, la astringencia del wasabi. Todos han probado wasabi alguna vez, ¿no? El wasabi es una raíz que se raya, funciona como un astringente, como un antiséptico, pero cuando uno come en gran cantidad, el impacto es en la pineal y te produce una especie de alucinación. No puedes respirar, se te salen las lágrimas y dices, ¿qué pasó? A los mexicanos que no saben todavía qué es el wasabi, cuando van a Japón, les sirven el wasabi, piensan que es guacamole. Entonces se sirven un pocote de wasabi y se lanzan el bocado y se quedan en shock durante un rato. Eso lo hemos visto varias veces. Les decimos, cuidado que no es guacamole, porque parece guacamole, tiene aspecto de guacamole, pero no es guacamole. Es wasabi y es muy, muy fuerte. A mí me fascina. Y bueno, es una forma de entender lo cultural japonés también. Entonces, esa conferencia la pueden bajar en PDF y leanla que se van a divertir. Bueno, perdón por tan larga. Bueno, pues muchísimas gracias. Les recuerdo que vamos a tener ya la próxima semana a disposición del público este libro, Hacer el Mundo con Palabras. Y muchísimas gracias, Gregory, por tu amena charla, y muchísimas gracias a la Fundación Japón por todo su apoyo. Buenas noches o buenos días, depende de dónde estén. Japón, buenos días. Muchísimas gracias.